A través de las finas cortinas, los primeros rayos de sol se abrían paso en la habitación. Chloe estaba en la cocina, sintiendo cómo la cálida luz se extendía lentamente por su rostro. En el apartamento reinaba el silencio, esos raros momentos de paz a los que tanto se aferraba. En algún lugar de la habitación contigua, un interruptor sonó con fuerza. El sonido de pasos, pesados e irritados, se acercó a la cocina. Chloe respiró hondo, tratando de alejar la tensión. La cocina olía a café recién hecho y a pan caliente. Sirvió la aromática bebida en una taza y la puso sobre la mesa, junto a un plato donde ya había un omelette y tostadas. Apenas se había sentado cuando Isen apareció en la puerta, abrochándose descuidadamente la camisa. Se sentó a la mesa, tomó la taza de café y... Ahí tienes, café frío, pensó Chloe en silencio, observando cómo él levantaba la taza, se la llevaba a los labios y fruncía el ceño. Chloe, ¿cuántas veces tengo que decírtelo?, murmuró irritado, dejando la taza de nuevo sobre la mesa. Me gusta el café caliente, no tibio. ¿Acaso me escuchas? Lo acabo de preparar, respondió ella con calma. Sí, claro, pero mientras andas de un lado para otro, ya se enfrió. ¿Tan difícil es darse cuenta de que hay que servirlo de inmediato? Isen suspiró pesadamente, frotándose el puente de la nariz. Bueno, no importa. Al menos el omelette está bien, ¿no? Tomó el tenedor, pinchó perezosamente el omelette, partió un trozo de pan y luego volvió a hacer una mueca. ¿Y esto qué es? Te pedí que la yema quedara líquida por dentro. ¿Al menos te esfuerzas cuando cocinas? Chloe se mordió el labio, pero guardó silencio. Hacía tiempo que había comprendido que discutir era inútil. Isen nunca notaba sus esfuerzos, no valoraba lo que ella hacía. Sinceramente, no entiendo a qué te dedicas todo el día, continuó él, reclinándose en la silla. Yo me mato trabajando, y tú te sientas en casa, pintando tus cuadros. ¿Acaso tengo que mantenerte toda la vida? Chloe tomó su taza y dio un sorbo. El espeso aroma del café llenó su boca, pero no le trajo ningún placer. Vives a mi costa, dijo él con un tono burlón, inclinándose hacia adelante. ¿No te da vergüenza? Chloe apretó los dedos alrededor de la taza. Todo su interior se encogió ante aquellas palabras, pero siguió manteniendo una expresión tranquila. No vivo a tu costa, Isen, dijo en voz baja. Él soltó una risita. ¿En serio? ¿Y con qué dinero existes, entonces? No ganas nada. Si no fuera por mí, no podrías ni comprarte un trozo de pan. Pero cuando nos casamos, dijiste que tu esposa no tendría que trabajar, que podría dedicarme a lo que quisiera. Y eso hago, respondió Chloe con calma. Él no contestó nada. Isen ni siquiera sospechaba cuánto de su propio dinero gastaba ella en su familia, en la comida, en los costosos regalos para él, en todas sus necesidades. Pero, ¿acaso le creería si se lo dijera? Desvió la mirada hacia la pared, donde colgaba su última obra, un lienzo cubierto de pinceladas de azul pálido y lila, que representaba algo entre el mar y el cielo. Su cuadro, una parte de su alma. De repente, Isen bufó ruidosamente. ¿Otra vez pintando? Bueno, a lo mejor algún día vendes algo y así no tendré que mantenerte. Chloe inspiró lentamente. ¿Y si no pintara? Preguntó de repente, mirándolo directamente a los ojos. ¿Qué? Replicó Isen con desdén. Si no hiciera absolutamente nada, ¿aún así me humillarías de esta manera? Isen frunció el ceño, como si ella hubiera hecho una pregunta estúpida. No es humillación, es la realidad. Ya no eres una niña, Chloe. En la vida, las cosas son simples, quien gana el dinero es quien tiene derecho a hablar. Se levantó, se acercó al espejo del recibidor y empezó a ajustarse la corbata. En fin, no te ofendas, solo digo las cosas como son. Chloe lo miraba sin responder. ¿Qué es esto? Una protesta silenciosa. Se burló él, mirándola a través del reflejo. Chloe, sabes que estamos pasando por una etapa difícil. Estoy construyendo mi carrera, y tú deberías ser mi apoyo.
Ya verás, cuando alcance el éxito, tendremos una vida completamente diferente. Ella bajó la mirada. Claro, susurró. Isen asintió satisfecho y tomó su saco. Así me gusta. Sé una esposa normal y todo nos irá bien. Le dio un beso rápido en la mejilla, sin notar cómo ella se estremecía. La puerta se cerró de un portazo. De nuevo, se hizo el silencio. Chloe se acercó al lienzo y pasó los dedos con cuidado por la superficie fría. Pintar era su salvación, el único lugar donde podía ser ella misma. Hubo un tiempo en que pensó que el amor era apoyo, cuidado, respeto. Ahora, le parecía que el amor eran solo palabras vacías. Chloe retiró de la mesa el plato intacto con el desayuno frío. Isen se había ido a trabajar, dando un portazo como de costumbre, sin siquiera darle las gracias. Puso la taza en el fregadero. La cocina vacía de repente le pareció especialmente fría. A través de la ventana abierta llegaban los sonidos de la ciudad por la mañana, el ruido de los coches, las voces de la gente, el «no llegues tarde» de alguien dicho con prisa. La gente corría a alguna parte, trabajaba, hacía planes. ¿Y ella? Se acercó lentamente al lienzo y tomó un pincel. Tenía que terminar el fondo, con muchos tonos suaves de rosa, como el primer rayo de sol en el horizonte. Chloe cerró los ojos, tratando de capturar el momento de inspiración, pero de repente el teléfono vibró con fuerza, rompiendo la frágil calma. ¿Diga? Chloe se llevó el teléfono al oído, apartando la irritación. Chloe, escucha. La voz de Isen sonaba casual, pero con un matiz de exigencia. Esta noche vendrán unos colegas, unas 6 personas, y mi madre también. Hace tiempo que quiere ver cómo te las arreglas aquí. Chloe se tensó, apretando el pincel en sus dedos. ¿Voy? Preguntó, sabiendo ya que oponerse era inútil. ¿Qué pasa? ¿Tienes otros planes? Se oyó una burla en su voz. Chloe cerró los ojos. Sí, tenía planes. Por la noche tenía una importante reunión en línea con el Consejo de Administración para discutir un nuevo contrato, una parte significativa del desarrollo de la compañía. Llevaba una semana esperando esa reunión. No, dijo en voz baja. Perfecto. Exclamó Isen con satisfacción. Solo, Chloe, intenta prepararlo todo bien, ¿quieres? No quiero que mi madre me ande contando luego que otra vez dejaste algo a medias. Y no pidas comida. Mejor cocina tú misma, lo casero siempre es mejor. Chloe apretó los labios. Claro, respondió, bajando la mirada hacia el lienzo. Pero nada de esas ensaladitas ligeras tuyas. Algo más sustancioso, carne o algo caliente. Hizo una pausa. En resumen, que todo esté bien. Total, te pasas el día en casa, por una vez podrías hacer algo bien, ¿no? Esa frase la quemó más que el agua hirviendo. No respondió, simplemente se quedó mirando como un rayo de sol se deslizaba lentamente por el alféizar, jugando sobre la superficie de su cuadro. Bueno, me voy corriendo, tengo un montón de trabajo. Hasta la noche, soltó Isen y colgó. Chloe se quedó de pie, con el teléfono en la mano. Te pasas el día en casa, por una vez podrías hacer algo bien. Apretó los dedos en el borde de la mesa. Algo en su interior se resquebrajaba lenta pero firmemente, como una fina capa de hielo bajo sus pies. Su trabajo generaba enormes cantidades de dinero. Su empresa dictaba las condiciones del mercado. Sus decisiones cambiaban el rumbo financiero. Pero aquí, entre estas paredes, no era nadie. Simplemente una mujer que se sienta en casa y debe saber cómo cocinar carne en condiciones. Podría decírselo ahora mismo, tomar el teléfono, volver a llamar y gritarle a la cara, no solo pinto, dirijo una compañía. Tus amigos trabajan en mi empresa. Tu sueldo es el dinero que yo te pago. Pero no lo dijo. No lo dijo porque esa era su prueba. Cuando se conocieron, quiso ver al verdadero Isen, no al hombre que se interesaría por su fortuna, no a la persona que estaría con ella solo por comodidad, sino al hombre que la amaría por ser ella misma. Ahora sabía la respuesta, y esa respuesta no le gustaba.
Chloé dejó el pincel, se lavó las manos y se dirigió a la tienda. Tenía que comprar comida, los invitados llegarían por la tarde. Chloé pasó todo el día corriendo, comprando alimentos, cocinando, limpiando, poniendo la mesa. A las 7 de la tarde, el apartamento lucía impecable. El olor a carne recién cocinada se mezclaba con los aromas de las especias. Sobre la mesa, unos aperitivos cortados con esmero y el vino enfriándose en una cubitera con hielo. Acababa de terminar de colocar las tartaletas en una bandeja cuando en el pasillo se oyeron voces fuertes y risas. Y Chloé, recibe a los invitados. Se oyó la voz de Isen, y entró en la sala. Detrás de él, sus colegas, hombres trajeados, y un par de sus esposas, que discutían algo animadamente. La última en entrar fue su suegra, la señora Davis. Miró a su alrededor con aire crítico. Al menos está limpio, comentó secamente mientras se quitaba el abrigo. Chloé sonrió e invitó a todos a pasar a la sala de estar. Vaya, qué ambiente tan acogedor tienen, dijo uno de los colegas, Michael. Nada de restaurantes, nada de formalidades. Isen, eres un genio, qué esposa tan hacendosa tienes. Pues sí, sonrió Isen con aire de suficiencia, acercándose a la mesa. Lo mío es tenerlo todo como debe ser. Chloé seguía sirviendo en silencio, escuchando a los hombres hablar de negocios y a las mujeres cuchichear mientras observaban la decoración con curiosidad. Chloé, ¿y tú a qué te dedicas? Preguntó de repente una de las mujeres, Jessica. Chloé vaciló un instante, pero antes de que pudiera responder, Isen se echó a reír. A nada. Vive a mi costa, pinta cosillas para entretenerse. La habitación se quedó en silencio por un segundo, y luego se oyó una risita. Así que eres artista, sonrió David, otro colega. Sí, a lo mejor algún día vende un cuadro y se gana algo para sus cosméticos, dijo Isen con sarcasmo. Chloé sintió una opresión desagradable en el pecho. Sabía que a Isen le gustaba quedar bien delante de sus amigos, pero ahora la estaba ridiculizando a propósito. Dirigió su mirada a la señora Davis, esperando ver al menos una pizca de desaprobación en sus ojos, pero ella solo negó con la cabeza y dijo con fastidio. Una mujer debe dar a luz o traer dinero a casa. Si no hace ni lo uno ni lo otro, ¿qué sentido tiene? Chloé apretó los puños, pero la sonrisa permaneció en su rostro. Mamá, déjalo ya, rió Isen falsamente, sirviendo el vino en las copas. Chloé, mejor haz un brindis. Ella apretó los dedos sobre la servilleta. Decirlo todo ahora mismo, romper el juego, revelar la verdad. Pero en lugar de eso, simplemente tomó su copa y dijo con voz firme. Brindemos para que cada persona en este mundo pueda encontrar su vocación. Y para que sea valorada por quien es, y no por lo que hace en un momento determinado. El brindis les pareció demasiado filosófico a los invitados, pero lo secundaron, y la conversación derivó rápidamente hacia otro tema. Chloé se sentó lentamente, sacó el teléfono del bolsillo y miró la pantalla. Había un nuevo mensaje de su abogado, el trato está cerrado. Las acciones han subido un 15%. Deslizó el dedo por la pantalla, mirando pensativamente las cifras y luego a su marido. Él se reía de alguna anécdota, gesticulando con las manos. Sus colegas asentían, la conversación. Estaba satisfecho, engreído. Las palabras de la noche resonaban en su cabeza como un disco rayado, vive a mi costa, una mujer debe dar a luz o traer dinero a casa, a lo mejor algún día vende un cuadro. Estaba tumbada en la oscuridad, mirando el techo. Isen dormía a su lado, su respiración acompasada llenaba la habitación. Ni siquiera se había dado cuenta de que ella se había ido a dormir antes que nadie, que no había despedido a los invitados, que no le había dicho ni una palabra. Chloé exhaló lentamente y cerró los ojos. Se giró de lado y lo miró. Incluso durmiendo, Isen parecía satisfecho. No tenía nada de qué preocuparse, se sentía seguro, creía que tenía todo bajo control. Chloé se levantó de la cama con cuidado. Sabía lo que tenía que hacer. Sin encender la luz, se acercó sigilosamente al armario y sacó una maleta. La abrió y miró dentro.
Chloe nunca había sido de las que acumulan muchas cosas, le bastaba con lo imprescindible. Unos cuantos conjuntos de ropa cuidadosamente doblados, una carpeta con documentos, el cargador del teléfono. Se miró las manos, le temblaban ligeramente. No era miedo, sino más bien toma de conciencia. Hacía solo unas horas, ni siquiera se le había pasado por la cabeza la idea de irse. Pero ahora, de pie junto a la cama, mirando la maleta, comprendía que no había ni una sola razón para quedarse. Pasó a la sala. En la penumbra, la habitación parecía diferente, las siluetas oscuras de los muebles, un ligero olor a vino que quedaba de la velada. En la pared colgaba su lienzo inacabado. Chloe se acercó, pasó los dedos por el borde del marco. El cuadro seguía sin terminar, las pinceladas azules se fundían con los tonos pastel de rosa, pero faltaba el toque final. No podía dejarlo allí. Chloe descolgó el lienzo y lo apretó con cuidado contra su pecho. De vuelta en el dormitorio, sacó una hoja de papel y un bolígrafo del cajón. Me voy. Recoge tus cosas mañana y desocupa el apartamento. Dejó la nota en la mesita de noche. Volvió a mirar a Isen. Él ni siquiera se movió. Chloe respiró hondo y salió del apartamento sin mirar atrás. El penthouse la recibió con silencio y un ligero olor a aire viciado. Chloe entró, cerró la puerta tras de sí y se detuvo un segundo, mirando a su alrededor. 2 años. 2 años sin pisar este apartamento. Todo seguía intacto, los muebles, los cuadros en las paredes, su jarrón favorito con flores secas en la mesita de centro. Incluso la suave manta que siempre dejaba en el sofá estaba cuidadosamente doblada en una esquina. Chloe dejó la maleta y caminó lentamente hacia el interior de la habitación. Abrió las cortinas. La luz del sol irrumpió en el espacio, inundándolo todo con un cálido resplandor dorado. A través de los ventanales panorámicos se abría una vista de la ciudad, envuelta en la niebla matutina. Estoy en casa. Se acercó a una estantería donde había una foto de ella con sus padres, todavía joven, apenas comenzando su carrera en los negocios. Sonrió. Era hora de volver a ser ella misma. Señorita Hayes, la está esperando en la sala de juntas. Asintió a la secretaria y entró con paso seguro en la oficina. Mark, su subdirector y quizás la única persona en la compañía que sabía toda la verdad, se levantó de inmediato para recibirla, con una amplia sonrisa en el rostro. Chloe. Por fin has vuelto. Ella sonrió y se sentó frente a él. No sé qué es lo que querías probar, pero te diré una cosa, sin ti, nada era igual aquí. Nos las arreglamos, claro, pero, hizo una pausa significativa, no es lo mismo. Chloe pasó los dedos pensativamente por la lisa superficie de la mesa. Estoy lista para volver al trabajo. Tenemos mucho que discutir. Próximamente, quiero revisar varios proyectos, especialmente el nuevo contrato. Ya era hora, asintió Mark. ¿Para cuándo programo la reunión con el consejo? Para mañana. Y una cosa más, sacó su teléfono y marcó el número de su abogado. Él contestó de inmediato. Señorita Hayes, buenos días. Señor Anderson, prepare los documentos. Voy a solicitar el divorcio. Al otro lado de la línea hubo una breve pausa, luego una voz segura dijo, entendido. Lo haremos todo lo antes posible. Chloe colgó y miró a Mark. Él sonrió de lado. Bueno, pues, un nuevo capítulo. Ella sonrió levemente. Exacto. Y esta vez no pienso rebajarme por las expectativas de nadie. Mark asintió con aprobación. Chloe se giró hacia la ventana, tras la cual comenzaba un nuevo día. La oficina estaba llena del ajetreo habitual. La secretaria, Sara, tecleaba algo en su computadora, los teléfonos sonaban con su insistencia habitual. En este mundo, todo seguía su curso. Nadie sabía que muy pronto se desarrollaría aquí una escena que pondría un punto final a un capítulo en la vida de Chloe. Acababa de terminar de discutir el nuevo contrato con Mark cuando se oyó un alboroto en la recepción. Una voz fuerte, llena de irritación, exigía, ¿dónde está? Que salga inmediatamente. Mark y Chloe intercambiaron una mirada.
Pues ya llegó, dijo Mark en voz baja, asintiendo hacia la puerta. Déjalo pasar, dijo Chloe con calma, reclinándose en su silla. Un segundo después, la puerta se abrió de golpe y Isen irrumpió en la oficina. Su rostro estaba desfigurado por la ira, sus ojos echaban chispas. ¿Qué demonios es esto? Empezó, apretando los puños. ¿Es una especie de broma? Chloe lo miró con calma. Bola, Isen. Te agradecería que no me hablaras en ese tono. Él agitó la mano. ¿Qué es este teatro? Vengo a trabajar y me dicen que estoy despedido. ¿Quién dio esa orden? Ella cruzó lentamente las manos sobre la mesa. Yo. Él parpadeó, como si no entendiera de inmediato el significado de sus palabras. ¿Qué? Yo firmé la orden de tu despido. Se hizo el silencio. Isen se dejó caer lentamente en la silla de enfrente, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Tú no puedes hacer eso. ¿Quién te crees que eres para decidir quién trabaja aquí y quién no? Chloe enarcó ligeramente una ceja. ¿De verdad no lo has adivinado? Él apretó la mandíbula. ¿Qué significa eso? Ella lo miró fijamente a los ojos. Esta es mi compañía, Isen. Él parpadeó y luego se echó a reír, una risa nerviosa y furiosa. No me hagas reír. Bufó. Tú solo te sentabas en casa. Chloe sonrió con la comisura de los labios. Exacto. Pensabas que no hacía nada, que vivía a tu costa, que mis cuadros eran solo un pasatiempo. Y que mi papel era ser una buena esposa y prepararte la comida adecuada. Se reclinó en el respaldo de la silla. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Todo este tiempo, has estado trabajando en la compañía que me pertenece. Isen se quedó helado. Su mirada se desvió hacia Mark, que observaba la escena con calma. Es una broma, murmuró, sacudiendo la cabeza. No, no es una broma, respondió Mark. Realmente trabajabas para tu esposa. Bueno, ex-esposa, para ser más precisos. Isen se volvió de nuevo hacia Chloe. Me has humillado, siseó. Te has estado riendo de mí todo este tiempo. Chloe negó con la cabeza. No, Isen. Simplemente te permití ser tú mismo. Quería comprobar cómo eras y eliminaba mi estatus, mi dinero y las comodidades. Y resultó que eres una persona incapaz de respetar a una mujer si cree que vive a su costa. Él se sonrojó de rabia. Actuaste de forma rastrera. Y me dejaste como un idiota. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz se volvió fría y segura. No, Isen. Te humillaste a ti mismo cuando decidiste que yo no valía nada. Él abrió la boca, pero no encontró qué decir. La secretaria asomó la cabeza por la puerta. Señorita Ayes, el consejo de administración la está esperando. Chloe asintió y volvió a mirar a Isen. Supongo que nuestra conversación ha terminado. Él se levantó de un salto. Te demandaré. Este despido es ilegal. El rostro de Chloe no cambió. Firmaste un contrato en el que se especifica que la dirección tiene derecho a rescindir el acuerdo sin dar explicaciones. Isen apretó los puños. Te arrepentirás de esto. Ella tomó tranquilamente los documentos de la mesa. No, Isen. Eres tú quien ya se está arrepintiendo ahora. Se levantó, rodeó la mesa y se dirigió a la salida. Y ahora, por favor, abandona el edificio. Él se quedó un instante más de pie, apretando los dientes, y luego se dio la vuelta bruscamente y salió, dando un portazo. Chloe exhaló con calma y se dirigió a su reunión. Por delante le esperaba una nueva vida. Chloe estaba de pie en el centro de un espacioso salón, mirando a su alrededor. Este lugar, que hasta hace poco era un almacén abandonado, ahora era el comienzo de una nueva historia. Paredes claras, grandes ventanales, techos altos, el espacio perfecto para el estudio con el que había soñado. Antes, todo su tiempo se iba en el negocio, en los tratos, en el control de las cifras. Eso le daba ingresos, le daba poder, pero no le daba felicidad. Ahora, por fin,
podía invertir su dinero en algo que realmente tuviera sentido, un estudio de arte para niños. No solo un taller de dibujo, sino un lugar donde los huérfanos y los niños de familias de bajos recursos tuvieran la oportunidad de expresarse a través del arte, donde pudieran aprender, desarrollar su talento, soñar. Chloe pasó la mano por la larga mesa de madera sobre la que pronto habría botes de pintura, montones de papel, pinceles, lápices. En el aire todavía olía a pintura fresca. Las ventanas estaban cubiertas por una ligera capa de polvo. La renovación estaba casi terminada, solo quedaban los últimos retoques. Suspiró y se giró hacia Mark, que la ayudaba con la organización. Queda por terminar la fontanería, dijo él, revisando una lista. El agua goteaba en el baño y en la zona de la cocina no hay agua en absoluto. He llamado a un técnico, no tardará en llegar. Chloe asintió. De acuerdo. Espero que no tarde mucho. Ya se disponía a salir del edificio cuando se oyó el sonido de una puerta al abrirse y una voz masculina dijo, «Buenas tardes. Creo que hay problemas con las tuberías por aquí». Chloe se dio la vuelta. En el umbral había un hombre alto, de pelo oscuro y corto, vestido con ropa de trabajo y con herramientas en la mano. A primera vista, un fontanero corriente. Pero algo en él atrajo su atención de inmediato. Quizás su mirada segura o una ligera sonrisa, como si estuviera acostumbrado a las dificultades y no temiera ningún problema. Sí, tenemos varias averías, respondió Mark, dando un paso adelante. ¿Es usted Jacob? Él mismo, asintió el hombre. Chloe se acercó y le tendió la mano. Chloe. Él la miró atentamente y luego le estrechó la mano con firmeza. Jacob, repitió, sonriendo. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Ella le mostró la zona de la cocina. Él examinó las tuberías, golpeó una de ellas. Meneó la cabeza. ¿Quién les instaló esto? Un equipo de obreros, respondió Chloe. Bueno, hicieron un gran trabajo, resopló Jacob. Pero aquí está todo mal. Tuvieron suerte de que no se inundara. ¿Entonces hay que rehacerlo? Me temo que sí. Pero no se preocupe, yo me encargo. La miró de nuevo, con calma y una ligera curiosidad. ¿Y qué es este lugar? Un estudio de arte para niños. Quiero que aquí estudien niños de orfanatos, que puedan pintar, desarrollarse. Jacob asintió, como si reflexionara sobre sus palabras. Es una buena causa, dijo tras una pausa. Hoy en día se presta poca atención a estas cosas. Sí, sonrió Chloe levemente. Quiero cambiar eso. Bueno, se arremangó y sacó sus herramientas, empecemos con las tuberías. Y luego, si me lo permite, echaré un vistazo al arte que tienen por aquí. Chloe lo miró sorprendida. ¿Le interesa el arte? Jacob sonrió. Un poco. Pero de eso hablamos luego. Ahora, a solucionar el problema del agua. Chloe lo miró un instante más. Por alguna razón, le pareció que su encuentro no era una coincidencia. Chloe estaba sentada en la gran mesa de madera de su estudio, ordenando pinceles y colocando pinturas. En el aire aún flotaba un ligero olor a pintura y barniz. El local todavía no era del todo acogedor, pero ya respiraba vida. Mientras tanto, Jacob trabajaba en la zona de la cocina. Se había quitado la chaqueta, se había arremangado la camisa y, con aspecto concentrado, se afanaba con las tuberías. Chloe lo observó de reojo varias veces. Trabajaba con seguridad, sin prisas, como si supiera exactamente lo que hacía. «Listo». Se oyó su voz. Se enderezó y se sacudió el polvo de las manos. Ya tienen agua y no volverán a inundarse. Chloe se acercó y abrió el grifo. El agua limpia y transparente empezó a correr en el fregadero. Gracias, dijo con sinceridad. Me ha salvado. Jacob se secó las manos y recorrió el local con la mirada. ¿Así que de verdad está montando un estudio aquí? Sí, Chloe pasó la mano por la mesa, donde ya había lienzos limpios. Para niños. Quiero que tengan un lugar donde no solo puedan pintar, sino también desarrollarse, sentirse libres.
Jacob asintió pensativo. Es una buena idea. ¿De verdad le parece interesante? Chloe enarcó ligeramente una ceja. Él sonrió. ¿Y por qué no? La verdad es que me gusta el arte. Chloe lo miró sorprendida. ¿En serio? Sí, Jacob se apoyó en la encimera. En la escuela incluso intenté pintar. La verdad es que siempre me han interesado más la pintura y la arquitectura. Me encantan los museos, leo libros. Ella sonrió. ¿Y cuál es su pintor favorito? Él se quedó pensando. Es difícil decirlo. Digamos que Sargent, sus retratos son increíbles. O Winslow Homer, su mar parece vivo. Chloe parpadeó, asombrada. Un fontanero que entendía de pintura, no se veía todos los días. Jacob sonrió. Bueno, no siempre fui fontanero. Estudié arquitectura, pero la vida me llevó por otro camino. Sintió un ligero cosquilleo en su interior. Aquel hombre parecía mucho más profundo de lo que aparentaba a primera vista. ¿Y usted? Preguntó Jacob de repente, ladeando un poco la cabeza. Usted también pinta, ¿verdad? Chloe dudó un segundo y luego asintió. Sí, pero durante mucho tiempo fue solo un pasatiempo. Y ahora, sonrió, ahora es, probablemente, más que un pasatiempo. Jacob asintió, como si la entendiera. Un silencio agradable se instaló en la habitación, cálido, vivo, sin incomodidad. ¿Sabe qué? Dijo Jacob de repente, secándose las manos con una toalla. Hagamos una pausa. Chloe lo miró sorprendida. ¿Una pausa? Seguro que lleva todo el día aquí sentada, dijo, señalando los lienzos. Vamos a dar un paseo, a despejarnos un poco. Ella dudó un momento, pero de repente se dio cuenta de que le apetecía aceptar. De acuerdo, dijo, sonriendo. ¿Por qué no? Jacob asintió, y salieron juntos del estudio a la ciudad, fresca y bañada por la luz del atardecer. Después de aquel paseo, Jacob se quedaba cada vez más a menudo en el estudio. Oficialmente, su trabajo había terminado, pero a veces ayudaba con alguna pequeña reparación, o simplemente pasaba a comprobar que todo estuviera en orden con las tuberías, y luego se quedaba a tomar un té. Al principio, Chloe se sorprendía, luego, se acostumbró. Con él era fácil estar. A menudo se sentaban a la mesa del estudio, donde ya habían aparecido los primeros trabajos de los niños, brillantes, ingenuos, sinceros. Chloe los miraba con una sonrisa, y Jacob podía decir de repente algo como, ¿sabes? Ese niño me recuerda a Van Gogh. Las mismas pinceladas audaces, la emoción a flor de piel. Ella se sorprendió entonces. ¿De verdad sabes de esto? Jacob sonrió y la miró. Te lo dije. Hubo un tiempo en que quise dedicarme a ello. Y entonces le contó su historia. Hubo un tiempo en que Jacob soñaba con ser pintor. De niño, dibujaba sin parar, pero sus padres insistían en una profesión seria. ¿Qué piensas hacer con esos cuadros?, imitó la voz de su padre. No te ganarás el pan con eso. Al final, fue a estudiar arquitectura. Al principio incluso me gustaba, dijo, es arte también, solo que en otra forma. Pero luego empezó la rutina. Planos interminables, números, plazos. En un momento dado, me di cuenta de que no quería dedicarme a eso. ¿Y te fuiste?, preguntó Chloe. Sí, asintió él, tomando una taza de té. Cambié de profesión varias veces, trabajé con las manos, y así llegué a la fontanería. Un ingreso estable, siempre hay demanda. Pero a veces, sonrió, me parece que renuncié a mi sueño en vano. Chloe lo miraba atentamente. ¿Por qué no intentaste volver a pintar? Él se quedó pensativo. Supongo que me acostumbré a pensar que no era algo serio. Quizás simplemente tuve miedo. Su corazón se encogió. Se parece tanto a mí. Ella también, en su momento, decidió que la pintura no era lo principal, que el negocio era más importante, que la vida real eran cifras y no colores. Se quedaron en el estudio hasta tarde, hablando de arte, de sus cuadros y pintores favoritos.
Chloé se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no hablaba con nadie de esas cosas. Jacob no solo escuchaba, sino que entendía. Y eso la asustaba. Todavía no le había contado la verdad, no le había dicho quién era en realidad, no había confesado que no era solo una pintora, sino la dueña de una enorme compañía. Tenía miedo. Miedo de que si él se enteraba, su actitud cambiara. Y por eso, por ahora, callaba. Chloé nunca había temido decir la verdad. En los negocios, era su principio fundamental: transparencia, honestidad, franqueza. Podía atajar con dureza las estafas, despedir a la gente que intentaba engañarla, cerrar tratos multimillonarios sin la menor duda. Pero con Jacob todo era diferente. Cada vez que lo miraba, cuando paseaban por las calles, discutían sobre cuadros, tomaban té en su estudio, sentía una ola cálida pero inquieta en su interior. ¿Y si cambia? ¿Y si después de mi confesión se vuelve diferente? ¿Y si me equivoco de nuevo? Ya sabía lo que pasaba cuando una persona se enteraba de su estatus. Isen se sintió inmediatamente humillado, como si el dinero determinara quién de los dos era el jefe. Con Jacob no quería jugar a esos roles. Pero seguir callando era imposible. Esa tarde estaban de nuevo en el estudio. Jacob, como de costumbre, se había quedado después del trabajo, ayudó a arreglar una puerta y luego, como siempre, se sentó con ella a la mesa. En las paredes colgaban dibujos infantiles, brillantes, sinceros, ingenuos. Me gusta este lugar, dijo Jacob de repente, observando uno de los cuadros. Hay algo auténtico aquí. Chloé asintió, pero no dijo nada. Él la miró atentamente. ¿Estás un poco tensa? ¿Todo bien? Ella apretó los dedos nerviosamente. Sí, es solo que, quiero decirte algo. Jacob enarcó ligeramente una ceja, pero no la interrumpió. Ella respiró hondo. Jacob, en realidad, no soy solo una pintora. Él se inclinó hacia adelante, interesado. Tengo un negocio. Uno grande. Soy la dueña de una importante compañía de té. Jacob parpadeó. Durante unos segundos, se quedó en silencio. Y luego se echó a reír. ¿Sabes? Dijo, reclinándose en la silla. Pensé que ibas a decir que estabas casada. Chloé lo miró, desconcertada. ¿Qué? Él sonrió. Estabas tan nerviosa, hablando con rodeos, ya estaba preparado para que me dijeras, Jacob, estoy casada, tengo 3 hijos y llevo una doble vida. Ella soltó una risita, sin poder contenerse. ¿Te estás burlando de mí? Un poco, sonrió él. ¿Por qué te preocupaba tanto? Ella desvió la mirada. Porque no sabía cómo ibas a reaccionar. Ya he pasado por esto, cuando una persona, al saber la verdad, empieza a ver en mí no a una persona, sino dinero. Él negó con la cabeza. Pues si esperabas que empezara a mirarte de otra manera, me temo que tendré que decepcionarte. Chloé lo miró, escrutándolo. ¿Por qué? Jacob sonrió. Porque yo tampoco he sido del todo sincero contigo. Ella se quedó helada. ¿A qué te refieres? Él se encogió de hombros. Bueno, lo de fontanero, sí, es mi trabajo. Pero también escribo artículos sobre pintura para revistas, blogs, a veces bajo seudónimo, a veces no. Chloé parpadeó. ¿En serio? Sí. Incluso tengo varias publicaciones en medios importantes. De repente, recordó cómo Jacob hablaba del arte, de los pintores, de los estilos, con tanto conocimiento, con tanta pasión. ¿Por qué no me lo dijiste? Él sonrió. Porque no quería que me miraras de otra manera. Se miraron el uno al otro, y entonces Chloé se echó a reír. Jacob también se rió, meneando la cabeza. Parece que ambos tardamos en revelar algo importante. Eso parece, sonrió Chloé. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un verdadero alivio. Había encontrado a una persona a la que no le importaba el dinero, y él había encontrado a una persona que entendía su verdadera pasión. Pasaron varias semanas desde aquella tarde en que Chloé y Jacob se revelaron sus secretos.
Después de eso, su relación se hizo aún más fuerte. Ya no había secretos entre ellos, ni sobreentendidos. Chloé ya no temía que Jacob la mirara de otra manera, y él, a su vez, sentía que a su lado podía ser el mismo. Pero lo más importante era que habían encontrado un sueño en común. Una tarde, sentados en el estudio, Jacob se quedó pensativo. Cada vez estoy más convencido de que el arte no es solo creatividad, dijo. Es una forma de expresión, una forma de cambiar vidas. Chloé, mezclando colores en la paleta, asintió. Yo también lo creo. Jacob se giró hacia ella. ¿Y si tuviéramos un lugar no solo para niños, sino también para jóvenes artistas? Donde pudieran exponer sus obras, encontrar a sus primeros compradores. La idea la cautivó. ¿Una galería? Él asintió. ¿Por qué no? Siempre dices que muchos artistas con talento se quedan en la sombra porque no tienen la oportunidad de darse a conocer. Podríamos crear un espacio para esa gente, una galería donde el arte sea accesible para todos. Ella se quedó pensando. Es una idea maravillosa. Lo sé, sonrió Jacob. Pero hay un detalle. La miró seriamente. No quiero que simplemente inviertas el dinero y lo hagas todo por mí. Ella parpadeó sorprendida. ¿Por qué? Porque quiero realizarlo yo mismo, la miró fijamente a los ojos. ¿Entiendes? Toda mi vida he pensado que dejé pasar mi sueño, que elegí el camino equivocado. Pero si simplemente acepto tu dinero y construyo la galería con él, no será mi logro. Chloé lo entendía. Respetaba a las personas que querían lograr las cosas por sí mismas. Sonrió levemente. De acuerdo. Pero si necesitas ayuda, me lo dirás. Jacob asintió. Trato hecho. Así comenzó un nuevo capítulo en sus vidas. Para llevar a cabo esta idea, Jacob tuvo que vender una antigua propiedad de campo que le quedaba de su familia. Encontró un local perfecto, un antiguo teatro abandonado, con techos altos y enormes ventanas inundadas de luz. Ahora debía convertirse en un lugar donde los jóvenes artistas pudieran exponer sus obras. Jacob trabajó en el concepto de la galería, se reunió con arquitectos, negoció con los dueños del edificio. Chloé lo ayudaba con la parte legal, le daba consejos, pero no se entrometía en el proceso. Este proyecto los unía. Era algo más que un simple negocio, era un sueño que estaban haciendo realidad juntos. La galería se inauguró una tarde de primavera. El luminoso espacio estaba lleno de cuadros, de gente y del cálido murmullo de las conversaciones. Jacob estaba de pie junto a Chloé, observando cómo los invitados contemplaban las obras de los artistas emergentes. Mira, susurró, inclinándose hacia ella. Chloé giró la cabeza. En un rincón, junto a un gran lienzo, varios niños de su estudio estaban pintando un nuevo cuadro. Manchas de colores se posaban sobre la tela, creando algo caótico pero vivo. Reían, discutían, elegían los colores, sumergidos en la creatividad. Ella sonrió. Son felices. Jacob asintió. Porque están haciendo lo que aman. Chloé lo miró. Como nosotros. Jacob sonrió y le apretó suavemente la mano. Chloé, he estado pensando mucho, sintió como los dedos de él se aferraban un poco más a su palma. No voy a decir grandes palabras ni a hacer promesas sin sentido. Solo quiero que sepas, simplemente quiero estar contigo. Chloé lo miró, y en sus ojos brilló la comprensión. No haces planes por mí, no intentas convencerme, no hablas del futuro como algo grandioso, sonrió. Simplemente quieres que estemos juntos. Jacob asintió. Sí. Sin condiciones, sin obligaciones. Simplemente porque nos sentimos bien juntos. Ella respiró hondo, dejando que esas palabras la llenaran de ligereza. Y no necesito nada más que eso. No necesito pruebas, no necesito grandes promesas. Solo quiero ser feliz. Dio un paso más cerca y lo abrazó, sintiendo como Jacob la estrechaba con fuerza. Y eso era suficiente. En ese momento, los niños terminaron su cuadro y, como si se hubieran puesto de acuerdo, giraron el lienzo hacia ellos.
Sobre un fondo blanco, pintado con amplias pinceladas, había un gran pájaro de colores vivos, desplegando sus alas. «Libertad», susurró Choe. En algún lugar de la sala, sonaron aplausos. La galería estaba inaugurada. Pero para ambos, era más que un simple evento. Era el comienzo de una nueva vida, auténtica, honesta, feliz. Mi nombre es Isabella, tengo 32 años y trabajo como abogada en un prestigioso bufete de la ciudad. Mi vida dio un giro dramático hace 6 meses, justo cuando debería haber estado viviendo uno de los momentos más felices de mi vida. Todo comenzó cuando me casé con Miguel hace 5 años. Desde el principio, mi suegra Carmen nunca me aceptó. Según ella, yo no era lo suficientemente buena para su hijo porque venía de una familia humilde y había tenido que trabajar desde joven para pagar mis estudios de derecho. Una verdadera dama de sociedad no trabaja, solía decir con desdén durante las cenas familiares. Las mujeres de nuestra familia se dedican a sus hogares y a organizar eventos sociales. Pero yo amaba mi trabajo y Miguel parecía apoyarme, o al menos eso creía. Lo que no sabía era que mi suegra había estado manipulando a mi esposo desde el principio, susurrándole al oído que yo era una cazafortunas que solo estaba interesada en el estatus social de su familia. A pesar de las tensiones, logré mantener la paz durante años. Incluso cuando decidimos comprar nuestra primera casa, insistí en pagar la mitad con mis ahorros y el bono que había recibido en el trabajo. La casa era hermosa, un lugar perfecto para formar una familia. Cuando quedé embarazada hace 9 meses, pensé que las cosas mejorarían. Carmen fingió estar emocionada frente a todos, pero en privado me dijo, espero que al menos sepas criar a un hijo apropiadamente, considerando tu origen. El embarazo fue difícil. Tuve que guardar reposo durante los últimos 3 meses, lo que significó trabajar desde casa. Mi suegra aprovechó esta situación para pasar más tiempo en nuestra casa, supuestamente para ayudar, pero en realidad vigilaba cada uno de mis movimientos. Un día, mientras revisaba algunos documentos del trabajo, Carmen entró en mi habitación sin llamar. ¿Todavía trabajando? ¿No te das cuenta de que podrías estar dañando a mi nieto?, dijo con ese tono condescendiente que tanto la caracterizaba. Carmen, estoy perfectamente capacitada para manejar mi embarazo y mi trabajo, respondí tratando de mantener la calma. Miguel está preocupado, ¿sabes? Me dijo que últimamente estás muy estresada y alterada. No es bueno para el bebé. Esa fue la primera señal de que algo andaba mal. Miguel nunca me había dicho que estuviera preocupado. De hecho, siempre me había apoyado en seguir trabajando desde casa. Las cosas empeoraron cuando entré en labor de parto 3 semanas antes de lo previsto. Fue una noche caótica. Miguel estaba en un viaje de negocios y no contestaba el teléfono. Tuve que llamar a mi mejor amiga, Laura, para que me llevara al hospital. ¿Dónde está Miguel?, preguntó la enfermera mientras me registraba. Está en camino, mentí, todavía esperando que contestara mis llamadas. Pasaron las horas y Miguel seguía sin aparecer. Laura se quedó conmigo todo el tiempo, sosteniendo mi mano durante las contracciones. Entonces, justo cuando los médicos decidieron que necesitaría una cesárea de emergencia, apareció Carmen. Oh, querida. ¡Qué desconsiderada eres! ¿Por qué no me llamaste primero a mí?, exclamó dramáticamente frente a todo el personal médico. Señora, necesitamos que salga. Vamos a preparar a la paciente para cirugía, intervino una enfermera. Soy su suegra. Tengo todo el derecho a estar aquí, protestó Carmen. Lo último que recuerdo antes de que me llevaran al quirófano fue ver a Carmen discutiendo con el personal médico y a Laura tratando de calmar la situación. La cesárea fue exitosa y di a luz a una hermosa niña a la que llamé Sofía. Cuando desperté de la anestesia, esperaba ver a Miguel a mi lado, pero solo estaba Laura. ¿Dónde está mi esposo?, pregunté, todavía aturdida. Laura dudó antes de responder. Isabella, hay algo que debes saber. He estado tratando de contactar a Miguel todo el día. Finalmente respondió hace 1 hora. Está en Las Vegas. ¿Las Vegas? ¿Qué hace en Las Vegas? Se suponía que estaba en un viaje de negocios en Chicago. Está con sus padres. Aparentemente,
Carmen organizó unas vacaciones familiares de última hora. No podía creerlo. Mi esposo estaba de vacaciones mientras yo daba a luz a nuestra hija. Pero eso solo fue el comienzo de mi pesadilla. Durante los siguientes 3 días en el hospital, ni Miguel ni su familia se dignaron a aparecer. Solo recibí un frío mensaje de texto: mamá dice que estás en buenas manos. Volveremos pronto. Lo que no sabía era que mientras yo estaba en el hospital, recuperándome de la cirugía y cuidando a nuestra recién nacida, Carmen y Miguel estaban ocupados con algo mucho más siniestro. Laura se quedó conmigo todo el tiempo, ayudándome con Sofía y manejando las llamadas del trabajo. Fue ella quien primero notó que algo extraño estaba pasando cuando vio un camión de mudanzas frente a mi casa mientras iba a buscar algunas cosas para mí. Isabella, dijo con voz temblorosa cuando regresó al hospital. Hay algo que necesitas ver. Me mostró fotos en su teléfono. Había trabajadores sacando todos los muebles de mi casa. En una de las fotos, se podía ver claramente a Carmen dirigiendo todo el proceso, con una sonrisa triunfal en su rostro. Esto no puede ser legal, dije, tratando de mantener la compostura mientras amamantaba a Sofía. La casa está a mi nombre también. No pueden venderla sin mi consentimiento. Pero Carmen había pensado en todo. O al menos, eso creía ella. He llamado a algunos contactos, dijo Laura, quien también era abogada. Aparentemente, Miguel firmó un poder notarial antes de irse a Las Vegas, dando a su madre autoridad para manejar todas las propiedades familiares durante su ausencia. Pero eso no incluye mi casa, insistí. Yo pagué la mitad. Laura me miró con preocupación. Isabella, creo que deberías prepararte para lo peor. He oído rumores de que ya tienen un comprador. Justo entonces, recibí un mensaje de Carmen: querida, ya que estás tan ocupada con el bebé, me tomé la libertad de ayudarles a ti y a Miguel a simplificar sus vidas. La casa era demasiado grande para una familia que apenas comienza. No te preocupes, ya encontraremos un lugar más apropiado para ti. Mi mundo se derrumbaba mientras sostenía a mi pequeña hija en mis brazos. Pero lo que Carmen y Miguel no sabían era que yo tenía unas bajo la manga. Un detalle crucial que habían pasado por alto en su prisa por deshacerse de mí. El día que me dieron de alta del hospital, Laura insistió en que me quedara en su casa. Pero yo tenía otros planes. Vamos a mi casa, le dije mientras acomodaba a Sofía en su asiento de auto. Isabella, ¿estás segura? Después de todo lo que ha pasado. Confía en mí, respondí con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Cuando llegamos, tal como esperaba, Miguel y Carmen estaban allí, supervisando los últimos detalles de la mudanza. La casa estaba casi vacía, excepto por algunas cajas y muebles que quedaban por sacar. «Oh, mira quién decidió aparecer», exclamó Carmen con falsa dulzura. «Justo a tiempo para despedirte de la casa. Ya sabes, encontramos un comprador maravilloso que pagó un precio excepcional». Miguel estaba parado junto a ella, evitando mi mirada. Ni siquiera se acercó a ver a su hija. «¿No vas a conocer a tu hija, Miguel?», pregunté, sosteniendo a Sofía. Él finalmente me miró, pero sus ojos estaban fríos, distantes. «Mamá tiene razón, Isabella. Esta casa es demasiado para nosotros ahora. Además, con el bebé, deberías dejar de trabajar y mudarte a un lugar más modesto». «¿Y dónde sugieres que vivamos?», pregunté, manteniendo mi voz controlada. Carmen intervino con una sonrisa maliciosa. «Bueno, querida, Miguel y yo pensamos que podrías quedarte con tus padres por un tiempo. Ya sabes, hasta que te estabilices». Fue entonces cuando saqué mi teléfono y marqué un número. «¿Qué haces?», preguntó Miguel, repentinamente nervioso. «Llamando a la policía», respondí tranquilamente. «Después de todo, están intentando vender una propiedad ilegalmente». Carmen se rió. «¿Ilegalmente? Querida, tenemos un poder notarial. Todo es perfectamente legal». «Ah, ¿te refieres a este poder notarial?». Saqué una carpeta de mi bolso y la abrí, revelando los documentos. «El que solo cubre las propiedades a nombre de Miguel, ¿verdad?». La sonrisa de Carmen vaciló. «Exactamente. Esta casa es una propiedad familiar». «En realidad, no lo es», intervino Laura, sacando otro conjunto de documentos. «Como abogada del bufete que manejó la compra, puedo confirmar que esta casa está registrada únicamente a nombre de Isabella».
El color abandonó el rostro de Carmen. ¿Qué? Imposible. Miguel, ¿qué significa esto? Miguel parecía tan sorprendido como su madre. Pero cuando firmamos. Cuando firmamos los papeles, lo interrumpí. Estabas demasiado ocupado presumiendo con tus amigos sobre tu nueva casa como para leer los documentos correctamente. Insististe en que tu nombre estuviera en el título, pero nunca verificaste si realmente se añadió. Esto es un engaño, gritó Carmen. Has estado planeando esto desde el principio. No, Carmen. Solo me aseguré de proteger mis intereses, especialmente después de que intentaras convencer a Miguel de que firmáramos un acuerdo prenupcial 3 días antes de la boda. Los trabajadores de la mudanza se habían detenido, observando la escena con incomodidad. Señores, dijo Laura, dirigiéndose a ellos, les sugiero que detengan la mudanza inmediatamente. Están participando en un desalojo ilegal. No los escuchen, ordenó Carmen. Sigan trabajando. Si continúan, advertí, serán cómplices de un delito. Ya he presentado una denuncia formal esta mañana. Los trabajadores comenzaron a devolver las cajas que habían cargado al camión. Miguel, haz algo, exigió Carmen. Pero Miguel estaba paralizado, finalmente comprendiendo la magnitud de sus acciones. Isabella, comenzó, su voz temblando, podemos hablar de esto. Oh, definitivamente vamos a hablar, respondí. Pero no aquí y no ahora. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. ¿Tu abogado? Preguntó, palideciendo. Sí. Ya que estás tan ansioso por separar nuestros bienes, creo que es hora de hacer oficial nuestra separación. Laura, ¿podrías darle los papeles? Laura sacó un sobre de su maletín y se lo entregó a Miguel. Documentos de divorcio, explicó. Y una orden de restricción temporal, considerando los recientes intentos de desalojo ilegal. Carmen agarró los papeles y los revisó frenéticamente. Esto es ridículo. No puedes echarnos así. En realidad, sí puedo. Esta es mi casa, y ustedes están invadiendo mi propiedad. Tienen exactamente 1 hora para irse, o la policía los escoltará fuera. ¿Y qué hay del dinero del comprador?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Oh, ¿te refieres al depósito que ya recibiste?, sonreí. Eso será un tema interesante para discutir en la corte. Estoy segura de que al juez le encantará saber cómo intentaste vender una propiedad que no te pertenecía mientras yo estaba en el hospital dando a luz a tu hija. Carmen comenzó a gritar y amenazar, pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de sirenas acercándose. Ah, parece que la policía llegó antes de lo esperado, comenté. Le sugerí que vinieran a esta hora, considerando que tenían evidencia de un intento de fraude inmobiliario. Los siguientes minutos fueron caóticos. Carmen gritaba mientras los oficiales verificaban los documentos y tomaban declaraciones. Miguel alternaba entre suplicar perdón y seguir las instrucciones frenéticas de su madre. Mientras tanto, Sofía dormía pacíficamente en mis brazos, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. ¿Estás segura de que quieres quedarte aquí esta noche?, preguntó Laura después de que la policía escoltó a Miguel y Carmen fuera de la propiedad. Completamente segura, respondí. Esta es mi casa, y nadie va a echarnos de aquí. Lo que no sabía en ese momento era que Carmen no se daría por vencida tan fácilmente. Su siguiente movimiento sería aún más despiadado, y pondría a prueba no solo mi determinación, sino también mi carrera y mi reputación. La paz duró exactamente 3 días. Estaba en mi oficina, preparando mi regreso al trabajo después de la licencia de maternidad, cuando mi secretaria entró corriendo. Isabella, tienes que ver esto, dijo, entregándome su tablet. Era un artículo en el periódico local, destacada abogada acusada de fraude y manipulación. Mi foto estaba en primera plana, junto con detalles filtrados sobre cómo supuestamente había engañado a mi esposo para obtener la propiedad de nuestra casa. Mi teléfono comenzó a sonar. Era John, uno de los socios principales del bufete. Isabella, necesito verte en mi oficina. Ahora. Cuando entré, los 5 socios principales estaban sentados alrededor de la mesa de conferencias. El artículo del periódico estaba proyectado en la pantalla. Explícate, dijo John, su voz grave. Les conté todo: el embarazo, la traición, el intento de desalojo ilegal. Mostré los documentos legales y las pruebas que había recopilado.
El artículo es obra de mi suegra, concluí. Está intentando destruir mi reputación. Los socios intercambiaron miradas. Isabella, dijo Sara, la única mujer entre los socios, entendemos tu situación personal, pero esto podría afectar seriamente la reputación del bufete. Démosle una semana de licencia adicional, sugirió otro socio. Hasta que esto se calme. No, respondí firmemente. Eso es exactamente lo que Carmen quiere. Si me escondo ahora, parecerá que tengo algo que ocultar. ¿Qué sugieres entonces?, preguntó John. Déjenme manejar esto. Les prometo que para el final de la semana, no solo se habrá aclarado todo, sino que ganaremos más clientes de los que podríamos perder. Después de una tensa discusión, accedieron. Tenía 5 días para resolver la situación. Esa noche, mientras alimentaba a Sofía, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Isabella? Era Miguel. Mamá se ha vuelto loca. Está contactando a todos nuestros conocidos, difundiendo mentiras sobre ti. Dice que usaste tus conexiones en el bufete para falsificar los documentos de la casa. ¿Y tú qué piensas, Miguel? Hubo un largo silencio. Yo sé que no es verdad. Recuerdo el día que firmamos los papeles. Ni siquiera los leí completamente porque confiaba en ti. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que fui un idiota. Dejé que mamá controlara toda mi vida, incluso mi matrimonio. Cuando nació Sofía, debí haber estado allí. Sí, debiste haberlo estado. ¿Hay alguna posibilidad? No, Miguel. No hay vuelta atrás. Pero puedes hacer lo correcto ahora. Al día siguiente, organicé una conferencia de prensa. Los periodistas llenaron la sala de conferencias del bufete, esperando más drama y escándalo. En lugar de eso, les di una lección magistral sobre derecho familiar y ética profesional. Presenté cada documento, cada prueba, cada detalle legal con precisión quirúrgica. Miguel estaba allí, confirmando mi versión de los hechos y admitiendo su negligencia. Como bufete, concluí, nos especializamos en proteger los derechos de nuestros clientes. Como abogada, apliqué ese mismo principio a mi vida personal. Cada documento, cada transacción, fue completamente legal y ética. Si alguien sugiere lo contrario, los invito a revisar los registros públicos. La historia cambió rápidamente. De ser la villana manipuladora, me convertí en un ejemplo de profesionalismo y preparación legal. El bufete recibió docenas de llamadas de mujeres que querían asesoría sobre cómo proteger sus bienes en el matrimonio. Carmen no se dio por vencida fácilmente. Intentó presentar una demanda por fraude, pero fue desestimada rápidamente cuando el juez revisó las evidencias. Luego intentó usar sus conexiones sociales para boicotear al bufete, pero eso solo nos trajo más publicidad positiva. El golpe final llegó cuando los clientes de su empresa de bienes raíces comenzaron a investigar sus prácticas después de que se hiciera público su intento de venta ilegal de mi casa. La investigación reveló años de transacciones cuestionables y manipulación de documentos. ¿Sabes qué es lo irónico?, me dijo Laura mientras celebrábamos el cierre exitoso de mi divorcio 6 meses después. Si Carmen no hubiera intentado quitarte la casa, nadie habría investigado sus negocios. Sofía, que ahora tenía 7 meses, jugaba felizmente en mi regazo. Miguel había acordado un régimen de visitas supervisadas y pagaba una generosa pensión alimenticia. Más importante aún, había comenzado terapia para manejar su codependencia con su madre. Carmen perdió su licencia de bienes raíces y la mayoría de sus contactos sociales. La última vez que supe de ella, se había mudado a otro estado para empezar de nuevo. El bufete me nombró socia junior, citando mi manejo profesional de la crisis como ejemplo de excelencia legal. ¿Y qué hay de la casa?, preguntó uno de nuestros pasantes durante una sesión de orientación. Todavía vivo allí, respondí con una sonrisa. Pero ahora tiene un nuevo propósito. He convertido una parte en una guardería para los empleados del bufete. Resulta que muchas profesionales necesitan apoyo para equilibrar su carrera y su familia. La historia de cómo defendí mi casa se convirtió en un caso de estudio en la Facultad de Derecho local. Los estudiantes aprenden sobre la importancia de leer cada documento y proteger los derechos legales. Pero para mí, la lección más importante fue sobre el poder de mantenerse firme frente a la intimidación. Carmen pensó que podía aprovecharse de mi momento más vulnerable,
pero no contaba con que yo había aprendido a protegerme mucho antes de que ella entrara en mi vida. Sofía está creciendo en un hogar lleno de amor y fuerza. Cuando sea mayor, le contaré esta historia no como una de traición y venganza, sino como una de preparación y dignidad. Le enseñaré que el verdadero poder no está en intentar controlar a otros, sino en saber protegerse a uno mismo y a los que amas. Y en cuanto a la casa, bueno, cada vez que miro sus paredes, recuerdo que a veces el mejor regalo que puedes darte a ti mismo es la previsión de proteger tu futuro, incluso cuando otros intentan arrebatártelo.